Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Armando Gutiérrez Castaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la Facultad de Ingeniería Electrónica. En este momento vamos a ver un tema de electrónica de potencia que trata del diseño de una etapa de conversión de corriente alterna a corriente directa. Trabajo grupal, en este momento voy a explicar la parte individual. Entonces, en este documento nos vamos a enfocar principalmente en la conversión de corriente alterna a corriente directa. El control y el manejo eficiente de la energía. También vamos a mirar un diseño, ¿sí?, para poder manipular y convertir la energía y así poder estudiar y entender cuál es la función de cada uno de los componentes que se requieren para realizar, digamos, este proceso. En este caso, el montaje del circuito es un variador de frecuencia, el cual nos sirve para manipular la velocidad de un motor de 6 amperios. ¿Sí? O pues eso pues dependiendo del uso que se le vaya a dar. En este caso pues vamos a utilizar un motor de 6 amperios. Esto nos sirve también digamos, para poder manipular la velocidad pues a la velocidad que se requiera. Sirve también para ahorrar energía, reducir los picos, digamos, de arranque del motor y mejorar, digamos, el proceso. También protege el mecanismo del motor. Entonces, para hacer esto lo vamos a hacer por partes. Iniciamos, digamos, con un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Entonces, para eso vamos a utilizar el puente de diodos, este puente de diodos que utilizamos aquí en el simulador de Proteus, para corregir el tema de la señal. También vamos a utilizar un capacitor, que esto lo utilizamos para suavizar como tal la señal, conservando el voltaje pues, que nosotros necesitamos. Bueno, entonces para esto utilizamos las siguientes especificaciones, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un voltaje inicial de 110 voltios de entrada, perdón, una potencia de 1,5 caballos de fuerza, la corriente nominal del motor que vamos a implementar es de 6 amperios, esto lo vamos a utilizar, el rango de operación de frecuencias de 30 a 100 Hz, en este caso lo vamos a usar, vamos a basarnos en 50 Hz, ¿listo? Entonces, los cálculos matemáticos son los siguientes. Vamos a encontrar el valor de rizado, pero para ello necesitamos este valor, que es el valor pico. Entonces, para hallar este valor, lo que tenemos que hacer es coger el voltaje RMS y multiplicarlo por la raíz cuadrada. Teniendo en cuenta estos valores, tenemos un valor pico de 155.56 voltios, que es lo que vamos a trabajar como valor pico, voltaje pico, perdón. Ahora sí podemos realizar hallar el valor del voltaje rizado pico a pico. Entonces en este caso vamos a utilizar un porcentaje. Yo tomé el 2%, ¿sí? El 2%. Entonces aquí se hace una pequeña conversión porque se trabaja en decimales para poder hacer la operación y eso lo multiplicamos por el valor pico. ¿Listo? Entonces nos queda un valor de rizado pico pico de 3.11 voltios. ¿Listo? Ya con esto vamos a realizar, hallar el valor del capacitor que se hace con la siguiente fórmula, que es corriente por 2. ¿Por qué por 2? Porque pues la frecuencia se duplica por la etapa, por lo que pasa por la etapa de la rectificación. Entonces aquí se multiplica por 2 la frecuencia y eso lo multiplicamos por el valor de rizado pico a pico. Entonces reemplazamos los valores. Aquí como nos damos cuenta, nos queda un valor de 0.019292 faradios. Entonces hacemos una pequeña conversión para que nos quede 19.292 microfaradios. Otra de las incógnitas es el voltaje continuo. Para esto, pues como ya tenemos el voltaje pico y el voltaje pico de rizado, realizamos el siguiente procedimiento. Entonces al valor pico le restamos el valor de rizado, pero tenemos que tener en cuenta que aquí nos falta, o sea, vamos a hacerlo es con el valor pico pico. Entonces hacemos de una vez el procedimiento. Recordemos que el valor pico de rizado es la mitad del valor de pico a pico. Entonces aquí pues hago la fórmula directa, que sería 155.56 voltios, ¿sí? Que es el valor pico, menos
los 3 voltios de rizado pico a pico dividido 2, porque no vamos a utilizar el valor pico a pico, sino el valor pico. Y eso nos da un valor de corriente, de voltaje continuo de 154.005 voltios. Recordemos que pues procedemos a calcular de la resistencia de carga, lo que nosotros llamamos carga ficticia, porque esto es necesario para garantizar el funcionamiento de este montaje, ¿sí? Para ello consideramos los valores que tenemos y utilizamos la ley de Ohm, en este caso, para poder realizar el cálculo de la resistencia. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Realizamos el procedimiento y tenemos una resistencia de 25 ohms. Entonces, teniendo en cuenta estos cálculos matemáticos, ¿sí?, nos damos cuenta que decimos que el valor de rizado que vamos a utilizar es de el 2%. Bueno, aquí podemos colocar, perdón, aquí 0.02. Listo. Decimos que el valor del capacitor de filtrado es de 19.29 microfaradios. Bueno, para ser más exactos, por lo que voy así como está. Y el valor de voltaje continuo es de 54 voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos ya las evidencias como tal de los montajes de Proteus, ¿sí? Donde podemos ver el montaje como tal, ¿sí? Aquí la señal, donde vemos solamente picos positivos. Aquí aquí podemos visualizar la onda rectificada ya. Recordemos que aquí nos da, bueno, no se alcanza a ver, pero el voltaje es de 153 voltios. Aquí solamente tenemos picos positivos. Aquí podemos darnos cuenta la señal de producto del capacitor, ¿sí? En este momento podemos ver el filtrado, la señal de filtrado, ¿sí? Adicional, también podemos ver aquí los valores como tal, que se acercan a los cálculos matemáticos. Entonces tenemos aquí 152 voltios y una señal de corriente de 6 amperios, que es lo que estamos utilizando, y los 19.292 microfaradios. En este caso colocamos 19.292 milifaradios, y aquí es microfaradios. Aquí sí lo estamos utilizando en microfaradios, perdón. Bueno, aquí una captura de la medición del voltaje pico a pico. Entonces aquí tenemos 155, recordemos que era 154.005, pero pues aquí recordemos que puede haber un margen de error, ¿sí? 255 menos 155 voltios. El montaje completo del circuito, del circuito como tal. Y aquí la explicación, pues un breve resumen de lo que pues, nos piden en la guía sobre el circuito con un motor trifásico. Bueno, espero que haya sido de entendimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.